Luego de un año de investigación del caso denominado Gallego Samayoa, Guillermo Valdemar Marín Raimundo y Marvin Alfredo Hernández González. Operaban siendo el contacto en Guatemala para ese trasiego de alijos, facilitando las llegadas de los cargamentos y trasladándolas hacia el norte, hacia México, por diferentes métodos. Investigadores indicaron que esta estructura criminal operaba en los municipios del puerto de San José e Itzapa del departamento de Escuintla. Era liderada en su momento por Henry Eduardo Melgar Pineda, alias El Peterete, quien fue asesinado en el mes de julio del presente año y trabajaba en la portuaria Quexal. Su función era recibir cargamentos de droga enviados en contenedores desde Sudamérica. Con la muerte de alias El Peterete, asumió el liderazgo su hermano Juan Carlos Melgar Pineda, alias El Cigarrón, con el apoyo de Mario Antonio Solís Samayoa, Guillermo Valdemar Marín Raimundo, Edgar Delgado Samayoa, alias El Negro, y José Luis López Linares. Estos dos últimos son trabajadores de la portuaria Quexal, encargados de la venta y traslado del ilícito. No estamos hablando de cualquier estructura criminal, pero sobre todo lo que quiero destacar e iniciar ahí también el análisis es la forma organizada y muy bien estructurada en la que se encuentra el narcotráfico en nuestro país, y también por regiones están así operando según las necesidades que se tengan y según sobre todo las condiciones que les permite ese territorio para poder hacer entonces el traslado de los cargamentos de la droga. Licenciado Clavería, vemos cómo el narcotráfico cada vez está más fuerte en el territorio nacional, utilizando las distintas áreas como una estrategia también para poder movilizar los cargamentos, y vemos con este caso también la forma de organización. Lo que sucede, Sandy, es que son muchos años en los que se han instalado en Guatemala carteles extranjeros, desde colombianos, mexicanos, y que han tenido una recepción muy fuerte por parte de los carteles familiares y de amigos en Guatemala, y al final pues se han estructurado muy fuertemente, tienen lazos con México, con Colombia y con Estados Unidos, y esto les permite pues manejarse en todo el territorio, en toda la región centroamericana, Colombia y México, de una manera pues muy fácil, porque tienen los recursos y efectivamente tienen las estructuras en todos y cada uno de estos países. Esta investigación que se hizo en el puerto de San José lleva 2 años y es una investigación realmente corta en relación a lo que se necesita muchas veces. Son 6, 7 años para poder ir desestructurando estos carteles, pero creo también que esto demuestra que efectivamente cuando se coordina el trabajo con las agencias nacionales e internacionales, porque esto no es un trabajo solo de guatemaltecos, esto no es cierto, esto es un trabajo nacional e internacional, el resultado es es un buen resultado, y creo que esto es lo que hay que seguir haciendo. Y en segundo lugar, fortaleciendo las instituciones, aeropuertos, puertos, fronteras, es decir, con oficinas de asuntos internos en los que usted pueda darle seguimiento a todo el personal y cada cierto tiempo pasen polígrafo, investigaciones socioeconómicas, igual que así tiene que ser en la policía y en muchos otros lados y en el propio ejército, para que efectivamente se pueda detectar cuando una persona se ha torcido. Claro. Es muy importante esto. Cuando usted me dice hay que tener esa preparación en puertos, aeropuertos, vamos a este punto también. El narcotráfico está muy bien ubicado en cuanto al territorio en el cual se van a desplazar. Sí. Porque sabemos que Guatemala también tiene ciertas facilidades o ciertos beneficios para el narcotráfico en cuanto a, por ejemplo, las áreas que permiten el trasiego vía terrestre,
las áreas que son utilizadas porque el transporte aéreo es de mayor facilidad para el crimen organizado, y las áreas donde también el transporte marítimo se presta para poder hacer entonces el traslado de la droga. Y vamos a verlas por regiones, porque por ejemplo, en uno de los puntos sabemos, ¿no?, que la costa pues es muy utilizada por el tema marítimo. Sabemos que el área de Huehuetenango, por ejemplo, Retaluleu, hay mucho incluso incautación de avionetas, de equipo pues aéreo, donde sabemos que ese es pues el fuerte por la situación que se ha investigado también. Y nos vamos a otras áreas, que está Petén, por ejemplo, que es otra región donde también el narcotráfico se ha logrado establecer de una forma muy fuerte. Vemos realmente varias áreas en nuestro país que están siendo utilizadas y donde están establecidos los grupos de narcotráfico, licenciado Clavería. Pero si usted se da cuenta, su análisis es muy interesante, porque si usted se da cuenta, al final todos se van interrelacionando. Así es. Tanto lo aéreo con lo terrestre, como lo marítimo con lo terrestre, porque al final los cargamentos que no pasan vía marítima o que no pasan vía aérea tienen que pasar obligadamente vía terrestre. Y estos alijos que se fueron decomisando en el puerto de San José, imagínese usted cuántos más pudieron haber entrado antes, eran transportados vía terrestre. Sí. Y así sucede también en Petén, es decir, bajan las avionetas o los aviones, igual que en Retauleu, y ahí se trabaja vía terrestre. Por lo tanto, es la combinación, y entre ellos, digamos, los carteles se manejan por áreas, y esas áreas son su territorio, y ahí es donde ellos saben moverse y utilizan esta interrelación de espacio, mar y vía terrestre. Vamos a ir con unos datos también para poder ampliar este análisis, que es muy interesante de saber cómo el crimen organizado se ha ido estableciendo cada vez más en los distintos puntos y áreas geográficas de Guatemala, porque por la posición geográfica precisamente es que nuestro país por décadas ha sido un lugar que se ha denominado como el corredor, el paso de la mayor parte de la droga producida en Sudamérica. En años recientes se empezó a producir droga natural, incluso en nuestro país, como la amapola, hasta la cocaína, y por supuesto droga sintética en los narcolaboratorios que se han establecido en Guatemala. El tráfico de drogas, de personas y de armas se han constituido en los últimos años en 3 de los graves problemas que los países del Triángulo Norte y México están sufriendo. Vamos a ir con datos de cómo era trasladada entonces la droga, porque en Guatemala, que es un lugar de paso también pues para la droga, se ha trasladado de distintas formas, ya lo hemos mencionado, aérea, terrestre, marítima. Dentro de los temas más importantes que hay que tratar en la seguridad pública se encuentra también el control del territorio, uno de los 3 elementos que conforman a cualquier estado. Es muy importante cuidar el territorio, resguardar las fronteras, sobre todo la extensa frontera con México y el territorio marítimo, que es de vital importancia para evitar el actuar del narcotráfico. Pero además se requiere de la tecnología, el equipamiento y la capacidad operativas que sean necesarias tanto para la Policía Nacional Civil como también para el Ejército de Guatemala, que ellos son los que han estado en la lucha constante también del tema del narcotráfico, que sabemos poco a poco les han ido pues apoyando y equipando, pero vamos al punto que si hablamos de seguridad vamos atrasados sinceramente en cuanto a lo que se tiene para poder combatir al narcotráfico versus lo que el narcotráfico tiene para poder atacar a las fuerzas de seguridad y poder entonces al final concluir sus operaciones. Claro, lo que sucede es que en esta lucha es una lucha desigual. Sí. Es decir, la policía y el ejército no tienen el equipamiento necesario para enfrentarlos. Y si usted planteó algo que es muy importante, Sandy. Efectivamente, aparte de que Guatemala es básicamente un lugar de trasiego de drogas, también hay producción. Sí. Y la producción ya no es solamente de amapola, de la cual se extrae el opio, ahora también está la producción de coca en áreas como Alta Verapaz, en toda la franja transversal, en todas estas montañas. Estas son las luchas que se han dado en todos estos lugares. Y los laboratorios clandestinos de drogas sintéticas o químicas, que
que el costo es muy, muy barato y que su exportación es mucho más fácil. Y en esto están involucrados los carteles mexicanos, que son quienes manejan el gran grueso del tráfico de drogas en el país y su producción. Sin duda alguna, Guatemala tiene una gran batalla que poder realizar en contra del narcotráfico, poder desarticular las estructuras también que han estado dedicadas al narcotráfico. ¿Cuál sería su conclusión, licenciado Clavería? Mira, yo creo que efectivamente, Sandy, es importantísimo que los norteamericanos primero entiendan que la necesidad de equipar tanto a la Policía Nacional como al Ejército de Guatemala, que esa suspensión que se ha dado a partir del enfrentamiento armado al Ejército para que no se pueda equipar es una tontera, porque efectivamente estas amenazas que hoy tenemos en Guatemala cada vez se fortalecen más y pareciera ser que no se les quiere entrar fuertemente. Aquí mucho del futuro está en manos también de los norteamericanos, porque al final son ellos los que más consumen este tipo de drogas. Muy buena conclusión para cerrar la parte de análisis de la medida.